Programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Amigas y amigos, es inaceptable desde todo punto de vista lo sucedido en el retén de detenidos de la policía de Valencia. Inaceptable porque resulta increíble que este hecho que costó la vida a un poco más de 60 detenidos ocurra a estas alturas del desarrollo institucional de Venezuela. Inexplicable también porque lo ocurrido es algo previsible, que se venía venir, que tarde o temprano estallaría, como también puede estallar en otros lugares de retención de personas en diversos estados de la República. ¿Dónde hay que buscar la responsabilidad de tan bochornoso acontecimiento? Desde luego que en primer término en los encargados de la seguridad del lugar, como ya lo asumió el Ministerio Público al informar que 5 custodios habían sido detenidos. Pero es de suma importancia destacar que la responsabilidad no puede ser ubicada solo en ese personal de guardia. Lo de fondo es la existencia aún de este tipo de institución, donde son recluidas transitoriamente personas detenidas por delitos menores, con lo cual se desborda la capacidad de las instalaciones. Lo de fondo en esta terrible situación que se plantea y que conmociona al país y que amenaza con repetirse en otras ciudades es la perversión del llamado retardo procesal. Es esta la madre del cordero, ya que en ella está presente la responsabilidad que incumbe a jueces y fiscales. Una mayor atención de estos factores al problema, su intervención que incluso está prevista en la ley para acabar de cuajo con el retardo procesal y mantener un monitoreo permanente de esos centros de reclusión anómalos, sería la respuesta apropiada y urgente a tan gravísimo problema. Una pausa y al retornar converso con Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información. Estás viendo José Vicente Hoy. Mi invitado de hoy es Jorge Rodríguez, suficientemente conocido en el país. Bienvenido, Jorge. Gracias, José Vicente, por tu invitación. Mira, yo quiero comenzar esta entrevista refiriendo, o que nos refiramos los dos, a una verdadera infamia que se ha cometido en esta región del mundo, que es el juicio contra un hombre de la calidad ética, moral, que tanto bien le hizo a su nación cuando fue gobernante, cuando fue presidente, como es el compañero Lula. Yo creo Tu que, lectura. yo creo que la infamia que en este momento está cometiendo las élites oligárquicas de Brasil en contra de, para resumirlo, de un hombre bueno, de un hombre que sacó de la pobreza a millones de brasileños, un hombre que le dio acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a facilidades económicas a millones de personas que siempre estuvieron excluidos de cualquiera de los beneficios que la sociedad pudiera brindarle. Es una especie de retaliación que notamos en todo el continente americano. Si algo puede caracterizar a esa derecha en esta especie de restauración que se dio en algunos países de gobiernos de derecha que ya destrozaron, asolaron la región en toda la década del 80 y la década del 90, es que es el principio tipo Jalisco, pues si pierden, arrebatan.
Ellos Sí, saben. porque esa infamia ha contado con la solidaridad prácticamente de todos los gobernantes de la región. Y es una cosa que habla de la profunda hipocresía Sí. de factores como el Grupo de Lima. Fíjate que uno de los temas a discutir en la llamada Cumbre de las Américas de Lima en este momento es precisamente la corrupción, por Dios. Si justamente la sede de la Cumbre de las Américas es una ciudad, la capital de un país que hace unas pocas semanas destituyó a su presidente por espantosos casos de corrupción que además involucran a toda la llamada clase política de distintos partidos políticos. El carácter supremacista que tiene no solamente digamos, el director de la orquesta de la ultraderecha americana, que es el gobierno de Donald Trump, sino también gobiernos dictatoriales, como es el caso de la dictadura de Michel Temer en Brasil o el caso del gobierno profundamente antipopular de Mauricio Macri en Argentina o la situación terrible de violación de los acuerdos de paz en el gobierno de Juan Manuel Santos, hablan de unos gobernantes de derecha que ya se están viendo acorralados por las fuerzas populares que vienen a la búsqueda de la resurrección de gobiernos que lograron permitir el acceso al siglo XXI de millones de personas en el continente americano, que por décadas y décadas fue el continente más desigual del planeta, continente con muchísimas riquezas naturales, y esas riquezas naturales eran solamente repartidas y distribuidas por unos pocos y que además eran absolutamente expoliadas por las distintas administraciones que han tenido en el gobierno norteamericano. El faro en medio de la oscuridad, hay que decirlo sin falsa modestia, ha sido precisamente Venezuela. Venezuela ha sido, así como en la década del 70, fue un experimento donde se probaron las técnicas de tortura, de desapariciones forzosas, de aniquilamiento violento de los partidos políticos disidentes, que luego fue instaurado en las dictaduras del Cono Sur, pero antes ocurrió en Venezuela. En Venezuela desaparecían gente antes que ocurriera en Chile, o que ocurriera en Uruguay, o de que ocurriera en la Argentina. Asimismo, todo lo que en este momento está tratando de instaurarse, de involucrarse a través de guerra psicológica, de guerra económica en todos los demás países del continente, primero se probó aquí. Acabamos de cumplir 16 años del golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, y contra el presidente Nicolás Maduro han recurrido a todas las formas de acción criminal para buscar el derrocamiento anticonstitucional de un gobierno legítimamente establecido, democráticamente establecido. Estoy muy interesado en que tú converses un poco en torno al cerco mediático que tiene el país, a la tremenda conspiración forada en el exterior. Tú eres el ministro del área de la comunicación y la información, acabas de hacer una gira por Francia y por España, donde con mucho valor e inteligencia planteaste la situación en Venezuela. Es importante que el pueblo venezolano te escuche directamente acerca de esta situación que está planteada hoy en día. Sí, yo creo que pocos países han resistido una andanada tan feroz como lo que ha resistido el pueblo de Venezuela, el gobierno democrático de Venezuela, la sociedad venezolana. No digo que no haya víctimas, las hay, de la guerra psicológica, que además se ha traducido en verdaderas situaciones de trastornos de salud, de trastornos de ansiedad, de trastornos depresivos, en sectores de la población que son presas fáciles, que son muy permeables a las acciones de guerra psicológica. Hace unas semanas, no sé si viste la noticia, apareció que un edificio de la Gran Misión Vivienda de Venezuela en Fuerte Tiuna se había derrumbado, y una señora que, por cierto, jamás se graduó de periodista, ella se dice periodista, pero jamás se graduó de periodista, publicó en una cuenta Twitter que se había derrumbado, e inmediatamente todos los robots de difusión, de viralización de toda esa basura, lo hizo tendencia nacional. Es decir, la sustitución brutal de la verdad por las falsas verdades, por las llamadas fake news. Fíjate, José Vicente, que ese edificio se derrumbó en el año 2009 en Chile. En China. Hace poco apareció una noticia sobre un niño abandonado en Guatire, y de manera permanente hay esa andanada que sobre todo proviene de medios de comunicación que tienen sus centros de acción en Europa, en los Estados Unidos de Norteamérica y en algunos países del continente americano. No sé si tuviste recientemente un video
de un youtuber español que le preguntaba a algunas personas sobre qué opinaban de unas cifras que les mostraba, que eran cifras de pobreza y de desigualdad social en España, y se le atribuían al presidente Nicolás Maduro y se lo atribuían a Venezuela. A mí me pareció espantoso cuando le preguntaron a muchos jóvenes y adultos también, ¿quién es el presidente de Portugal? Y nadie sabía cómo se llama el presidente de Portugal. ¿Cómo se llama el presidente de Francia? Y nadie sabía que el presidente de Francia se llama Emmanuel Macron. Pero cuando preguntan cómo se llama el presidente de Venezuela, rápidamente decían Maduro. Es decir, hay una verdadera manipulación brutal, Claro. feroz, que nunca se había visto antes en la historia, porque ni siquiera cuando Goebbels, tenía Goebbels los recursos, tenía la publicidad, tenía la propaganda, tenía la mentira, pero no tenía los recursos de viralización de noticias para sustituir la verdad por otra cosa. Ahorita está este señor dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, enfrentando verdaderas acciones por parte del Congreso norteamericano, y la principal pregunta que se le está haciendo a Zuckerberg es si a él le gustaría que la gente supiera de su intimidad, si a él le gustaría que la gente supiera cuál es el hotel donde se está hospedando esa misma noche, si a él le gustaría que la gente supiera cuáles son sus gustos en materia de lectura o en materia de videos o en materia de gustos culinarios, y él respondió a todo eso que no. Eso es exactamente lo que hace la Big Data, exactamente lo que hace las fake news y exactamente lo que hace en redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Nosotros nos fuimos allá a decir algo que es nuestra verdad, que además es la verdad de lo que ocurre en Venezuela. ¿Cómo cayó esa presencia tuya? Yo creo que fue escenarios. importante que estos medios, en la mayoría de ellos medios muy hostiles hacia Venezuela, el diario El País de España, el diario ABC de España, emisoras televisivas de la misma España y de Francia también. Con el caso concreto de ABC les mostrábamos las portadas de cosas bárbaras que ellos habían publicado acerca de Venezuela, y las contrastábamos con la realidad. Por más que ellos insistan en decir lo que dicen de Venezuela, no hay en este momento una democracia en este continente más sólida que la democracia venezolana. Y nosotros partimos de un hecho que es fundamental. Nosotros no nos metemos en los asuntos de otros países, a menos que nos pidan ayudar, como hemos ayudado al Caribe, como hemos ayudado en Haití, como hemos ayudado en la paz, para la paz de Colombia, como tanto ayudó el presidente Chávez y ayuda el presidente Maduro, y ahora Santos está haciendo todo lo posible por aniquilar los acuerdos de paz. Si nos llaman para ayudar, ayudamos, pero no nos inmiscuimos en los asuntos internos de los países. Ahora, Jorge, ¿es suficiente la respuesta del Estado venezolano a esa conspiración mediática? Me atrevo a decir que no es sencilla la posibilidad de respuesta, porque está la fuerza que tiene la manipulación, sobre todo a través de las redes sociales y a través de estas grandes corporaciones, que ya tienen una amplia experiencia en la siembra de falsas noticias, de falsas verdades. Lo que ocurrió con el Maine para involucrar a Estados Unidos en una guerra contra España respecto a Cuba, lo que ocurrió con el puerto de Tonquín, que fue lo que desencadenó la guerra de Vietnam, que fue una fake news instaurada por Estados Unidos para involucrarse y para poder invadir Vietnam, lo que ocurrió con Irak y el uso de armas de destrucción masiva. Muy poco tiempo después se supo que era completamente falso, que Irak tenía armas de destrucción masiva. Claro, se sabe después que un país es completamente destruido. Lo que ocurrió con Libia, actualmente lo que está ocurriendo con Siria, con Rusia, toda la intención agresiva contra países que están fuera de la esfera imperial, inmediatamente se instala como una especie de política de ablandamiento a través del fake news, a través de la guerra psicológica, para después recurrir a la agresión pura y simple. La característica esencial de esa confabulación es que obedece a fines políticos. No, ahí no hay ninguna cosa profesional, de periodismo, ni nada por el estilo, ¿no? Político y económico. Una amiga muy querida en este canal me decía, claro, ¿cómo no van a estar en esa, hace minutos, cómo no van a estar en esa contra Venezuela, si Venezuela tiene las reservas de agua que tiene, si tiene las reservas de oro que tiene, y si tiene la primera reserva de petróleo del planeta? A veces uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el chalequeo con Venezuela? ¿Cuál es la acción agresiva de países que en todo caso no han hecho sino beneficiarse de Venezuela, de su economía, de su democracia? Pues la intención es que hay una entente ya creada, hay un eje ya creado que tiene características de supremacismo, de racismo, de agresión política. Cuando los gobiernos democráticos populares tenían fuerza
mayoritaria en el continente en la primera década del siglo XXI, pues yo recuerdo que Chávez convocaba con mucha fuerza a gobiernos de derecha, como el gobierno de Álvaro Uribe en Colombia, como el gobierno de Paraguay, como el gobierno de México, a que se involucrara en iniciativas unitarias, como el caso de UNASUR, como es el caso de la CELAC. En este caso, cuando hay gobiernos de derecha en estos países, ocurre exactamente lo contrario. Lo que están haciendo con Lula. Ellos saben que no hay forma de que le ganen unas elecciones democráticamente convocadas a Lula y, bueno, recurren a... Si uno revisa, digamos, la historia universal de la infamia, como el título de Jorge Luis Borges, podría resumirse en el interrogatorio este que el juez le hace a Lula, que ni a Mario Moreno Cantinflas se le hubiera ocurrido a José Vicente un interrogatorio tan kafkiano, tan desprovisto de cualquier elemento de ética, o de cualquier elemento moral o de cualquier elemento de realidad. Bueno, y es con eso con los que están condenando a Lula da Silva a 12 años de cárcel. Vamos a hacer una pausa, Jorge. ¿Cómo no? Y al regreso conversemos un poco, bueno, del proceso electoral en marcha, de la estabilidad de las instituciones, ¿Cómo no? de las amenazas golpistas que circulan mucho por las redes, en fin, temas que tienen mucha actualidad. ¿Y de Julio Borges no hemos hablado, de José Vicente? ¿Quién es ese personaje? Sí, ya no existe, tienes razón. Estás viendo José Vicente Hoy. Jorge, el clima político en general del país está muy en proceso electoral y en las campañas electorales se tensa mucho el ambiente, ¿no? Sin embargo, yo observo que hay como menos polarización que en anteriores procesos, es menos agresiva, ¿no? Bueno, a pesar de que Venezuela se ha caracterizado por una tremenda polarización, sobre todo desde el advenimiento de la revolución bolivariana, porque es la confrontación de dos modelos completamente diferentes. Antes ocurría una especie de pacto de élites donde las grandes mayorías del pueblo estaban completamente excluidas de participación. Eso explica por qué en Venezuela, en la década del 80 y en la década del 90, hubo una tan baja participación en eventos electorales. Llegamos a tener participaciones ruinosas para elecciones de gobernadores que jamás superaban el 30%. Presidentes como el segundo mandato de Caldera, que fue electo con el 27% del total de los votos. La polarización ha generado un mayor involucramiento del pueblo de Venezuela y además las políticas inclusivas de la revolución bolivariana, desde políticas inclusivas en lo político, valga la redundancia, que el derecho al documento de identidad, por ejemplo, la inscripción en el registro electoral, la discusión de todos los planes de la revolución bolivariana desde la Constitución del 99 hasta este plan de la patria 2025 que presentó Nicolás Maduro, y por otra parte una oposición que de manera muy virulenta ha atacado todas las políticas sociales de los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. A pesar de eso, y Pero yo creo que ahí, eso que tú señalas, es importante remarcar que como quiera que esa oposición tradicional, estrictamente partidista, no está en el debate electoral. Sí. Porque se decretó la abstención. No estoy tan de acuerdo contigo. Te quería decir que, para terminar la idea anterior, que algo que caracteriza las elecciones en Venezuela, exceptuando la elección constituyente, es que casi siempre transcurren en absoluta paz. Son elecciones donde no existe el desencadenamiento de hechos violentos, como ocurre, por ejemplo, en Colombia, como ocurre en otros lugares del planeta. Pero en la elección constituyente hubo una acción real, verdadera, violenta por parte de los sectores más extremistas de la derecha venezolana. Yo creo que este sector más extremista de la oposición, que es una verdadera tragedia para la política en Venezuela, es el sector que recibió la orden de no firmar el acuerdo de República Dominicana, es el sector que anda ahora por el mundo exigiendo de manera directa, de manera
brutal, de manera pública, golpes de Estado. Usted escucha a Antonio Ledesma o escucha a Julio Borges y no queda más remedio que hacerse dos reflexiones. Por una parte, yo no creo que haya existido en la historia de Venezuela un sector político tan entregado, un sector político tan ajeno a los ideales nacionales que compartimos todos, pensemos de oposición o pensemos por parte de la Revolución Bolivariana, que este sector político representado por el extremismo de derecha en Venezuela. Ni en 1903, cuando fueron bloqueadas nuestras costas por el Imperio Alemán, ni en 1830 con la traición de Páez se había dado una situación así, donde hay representantes de la política venezolana que desde el extranjero solicitan invasiones militares, solicitan golpes militares, solicitan derrocamiento violento, solicitan cerco económico, más sanciones contra Venezuela. Y la segunda reflexión que yo me hago es, ¿qué clase de cobardía tienen estos factores como para irse al exterior? Porque no sé si tú sabes que Ramos Alub increpó duramente a Julio Borges, porque Julio Borges, sabiendo que iba a dinamitar los acuerdos de Dominicana, sacó a su familia de Venezuela una semana antes. Y Ramos Alub le dijo en una videoconferencia que hicieron los llamados líderes del grupo dictatorial G4, porque son 4 partidos que se habían arrogado la dirigencia opositora, Ramos Alub le preguntó a Borges, ¿cuándo regresa Julio? Para que nos reunamos aquí en Caracas, a sabiendas de que ya Julio Borges tenía todo el dinero fuera de Venezuela, son $50.000 mensuales que gasta Julio Borges para su manutención actualmente en todo este periplo agresivo contra Venezuela. Pero hay una oposición que está participando en el evento electoral que yo creo, José Vicente, lo creo firmemente, que va a obtener un número muy importante de votos en las elecciones del 20 de mayo, que va a haber una buena participación en esas elecciones. Recientemente vi a Luis Vicente León de Datanálisis hablando de que hay una intención de voto cercana al 70%. Nosotros hemos visto también encuestas donde la participación está entre el 65 y el 70%. Estamos hablando entonces de una participación de más o menos 14 millones, un poco más, de votantes en el evento del 20 de mayo. Hay pocos países en el mundo que puedan exhibir una participación de ese tipo. Y lo que va a terminar pasando es que se va a erigir una nueva dirigencia opositora que ojalá pueda mantenerse entre los cánones de la política, que ojalá se aleje de los expedientes golpistas, que ojalá se aleje de los llamados a la violencia, porque es mucho el dolor que han generado estos dirigentes del extremismo de derecha con los llamados a la violencia. Ya son suficientes los muertos, no puede haber un muerto más, porque esto es irresponsable. Para buscar maneras desesperadas de hacerse con el poder, continúen llamando a la violencia. No puede ser que haya un señor que se diga dirigente político, que se diga diputado, como es el caso de Julio Borges, y esté por todo el mundo mendigando una invasión militar contra Venezuela, mendigando más sanciones contra Venezuela. Hay gobiernos del mundo que, sin ser amigos de Venezuela, al menos mantienen una política de neutralidad respecto a Venezuela que se dice, bueno, esto es una barbaridad. Es una barbaridad que venga una persona de un país a decir, invádase, bombardéese ese país, sígasele bloqueando por mecanismos, por vías de agresión económica, porque de esa manera lograremos derrocar la revolución bolivariana. El sueño de Borges es bajarse el portaaviones con la banda presidencial terciada. Está muy equivocado. Va a ocurrir exactamente lo contrario. Lo que ya está ocurriendo. Ya, ¿a quién en Venezuela le importa lo que Julio Borges diga o no deje de decir? ¿A quién le importa lo que diga Antonio Ledesma o Marco Rubio? Pero te acoto lo siguiente. En esta prédica se plantea que los gobiernos no reconozcan las elecciones del 20 de mayo. Hay una... No me atrevería a señalar que los gobiernos, porque creo que hay una visión muy supremacista, muy eurocentrista y pro-norteamericana, donde dice el mundo no va a reconocer los procesos electorales. No estoy de acuerdo. Yo creo que la gran mayoría de los gobiernos del mundo no solamente van a reconocer el proceso electoral. Pero ya gobiernos como el de Santos en Colombia, como el de Macri en Argentina, como el de Temer. Bueno, un periodista francés me preguntó, mire, ¿qué va a ocurrir si gana la oposición las elecciones del 20 de mayo? Y yo le respondí, bueno, espero entonces que los gobiernos de Temer, de Santos y de Rajoy no reconozcan las elecciones. Es una cosa tan bárbara,
José Vicente, que a priori estos gobiernos, que claramente no tienen ningún aprecio por la paz en Venezuela ni por la democracia de Venezuela, a priori están desconociendo un evento electoral que ni siquiera conocen. ¿Cómo va a venir Santos, después del espantoso, de la catástrofe que ocurrió en las recientes elecciones parlamentarias y elecciones primarias, donde hubo compra de votos con billetes falsos, récord Guinness de estafador estafando estafado, ladrón robando ladrón, donde hubo que imprimir las boletas de votación porque se las votaron? ¿Cómo va a venir Santos a decir nada sobre el sistema electoral venezolano, que es el más transparente, que es el más eficaz del mundo entero? Nosotros estamos diciendo que venga quien quiera a ver y a observar las elecciones. Si usted es español y forma parte de un partido político de España, bueno, venga, y si usted encuentra al menos una sola alteración o una sola irregularidad en el evento electoral, denúncielo. ¿Quiénes están diciendo que no hay observación en las elecciones de Venezuela? Estos sectores del extremismo de derecha. Yo sé de un político norteamericano que se reunió con estos sectores extremistas y ellos le decían, no, hay que hacer todo lo posible para que no haya observación. Y este político norteamericano les dijo, es muy raro lo que ustedes están pidiendo. Porque si es verdad lo que ustedes dicen, que va a haber un fraude el 20 de mayo, lo lógico es que haya observación internacional que de algún modo documente y testifique ese supuesto fraude. Claro, como ellos lo que tienen es la fake news, como lo que están haciendo en Siria en materia bélica, es lo que intentan y lo que ya han tratado de hacer con respecto a Venezuela, pero eso va a quedar derrumbado por la fuerza de la verdad, José Vicente. Por eso es muy importante que la gente vaya a votar el domingo 20 de mayo, independientemente de lo que piense, independientemente de por qué candidato quiera votar. Es importante, no solamente para escoger al presidente de la República, a los diputados de los consejos legislativos, sino para establecer una especie de barrera pacífica en contra de cualquier acción agresiva. Te pregunto lo siguiente, Jorge. Después del 20 de mayo y Maduro triunfante, reelecto como ¿Cómo presidente. va a ocurrir? Exacto. Dime, ¿qué cosas se le van a ofrecer al país, se le van a decir al país? Dime tan solo 3. Dos te puedo decir que son muy importantes. Uno es el plan de la patria. Uno es el plan de la patria 2025. Fueron más de 38.000 propuestas que provinieron del pueblo que se reunió en los consejos comunales, que se reunió en la cancha del barrio, que se reunió en la urbanización y fue elaborando, basado en el plan de la patria inicial, el que elaboró Chávez para las elecciones del 2012, fue elaborando un cuerpo de propuestas que acercaran a Venezuela al futuro. La sustitución del modelo productivo rentístico petrolero por un modelo verdaderamente diversificado, la búsqueda de formas transgresoras de la tecnología para favorecer al pueblo, como es el caso del carnet de la patria, como es el caso de los distintos criptoactivos que ha venido soltando el presidente Nicolás Maduro, un mayor énfasis en la inversión social como el que hemos tenido, pero además de mayor énfasis en inversión, mayor eficacia en la administración. Maduro ha lanzado una verdadera cruzada contra la burocracia, contra la corrupción. Yo no creo que haya un gobierno en la historia de Venezuela que haya enfrentado con tanta vehemencia, con tanta fuerza, con tanta persistencia la corrupción como es el gobierno del presidente Maduro. Un plan para que todas y todos se sientan incluidos, incluso aquellos que forman parte de la oposición. Y lo segundo, ya lo ha planteado Nicolás Maduro, y se lo escuché también al presidente Zapatero en una entrevista que dio a un medio de comunicación venezolano, la búsqueda del diálogo, es decir, el mantenimiento de un diálogo permanente entre la oposición y el gobierno bolivariano para acordar en grandes temas nacionales, en lo económico, en lo social, en lo político. Hay un tema que es crucial, que es el tema del Esequibo, por ejemplo, y el tema del Esequibo es un tema que debe ser abordado de manera nacional. Son los derechos de todas las venezolanas y de todos los venezolanos sobre un territorio que históricamente ha pertenecido a Venezuela. Yo creo que esos son los dos elementos que van a caracterizar el inicio del gobierno del presidente Maduro. ¿Y qué respuesta contundente a algo que afecta a toda la comunidad, como es el costo de vida? Sí, correcto. Fíjate que la inflación. Exacto. La inflación que tenemos en Venezuela se deriva, porque además todos los economistas así lo señalan, de dos elementos fundamentales. La manipulación brutal que se hace del signo monetario. Ahora resulta que dólar today no le sirve,
sino que le sirve otras instancias más agresivas, como es el caso del llamado dólar pro recientemente, y afortunadamente el fiscal general de la República tomó acciones contundentes que llevaron a el enjuiciamiento del propietario de la página dólar pro, porque es una cosa brutal, espantosa, que cada vez que se acerca un proceso electoral hay una agresión contra nuestro signo monetario, y vas a recibir noticias del gobierno bolivariano y de la Fiscalía General de la República en los próximos días, porque vamos muy duro en contra de las mafias que están actuando contra el signo monetario venezolano. Por otra parte, todo el proceso de cercamiento, de bloqueo, para tratar de impedir que el gobierno adquiera los alimentos y los medicamentos para ser distribuidos en la población. Ese cerco lo hemos venido venciendo a través de los CLAP, a través del 0800 Salud. Y yo sí creo que hay algunas medidas de acción económica que ha venido acelerando el presidente Nicolás Maduro a través de la nueva ley de inversión extranjera que aprobó la Asamblea Nacional Constituyente, a través de los nuevos convenios cambiarios que hizo el gobierno bolivariano para promover una mayor sinceración de los eventos económicos, sobre todo macroeconómicos. Un mensaje a los compatriotas. Muy sencillo, José Vicente. Un mensaje que sea en cierta manera una respuesta a la siembra de pesimismo, ¿no? De frustración, de que este país se está derrumbando, de que no vale la pena vivir aquí, que hay que irse al exterior a pasar necesidades, por cierto. Sí, sin duda. Y ahí cada vez se multiplican más los testimonios de venezolanos que fueron víctimas de esta siembra de mentiras, que les vendieron el dorado en España o les vendieron el dorado en Perú, en Ecuador, que además ahorita están enfrentados a situaciones de verdadera xenofobia además contra un país que siempre fue y siempre ha sido muy solidario con quienes vienen allende los mares, los portugueses y los españoles que se vinieron a hacer la América principalmente aquí a Venezuela. El señor Santos tiene más cara que espalda porque 5.800.000 colombianos viven en Venezuela y jamás se le negó los mismos cuidados que recibe la población venezolana. Yo diría que el mensaje. vamos hacia un proceso de prosperidad verdadera. Creo que yo soy optimista porque creo que lo peor de la guerra económica ya ha pasado. La misma elección presidencial es un antídoto contra la guerra económica porque cuando la voz del pueblo sea escuchada, va a tener que ser escuchada en el mundo entero. Independientemente de todas estas campañas que se han montado contra Venezuela, ahí va a haber un hecho incontrovertible, y es que las grandes mayorías de Venezuela quieren votar, como lo revelan todas las encuestas y como va a quedar firmemente establecido en la elección del domingo 20 de mayo, que las grandes mayorías de Venezuela quieren la paz, que las grandes mayorías de Venezuela rechazan cualquier agresión económica. Es decir, esa voz de todas las venezolanas y los venezolanos el domingo 20 de mayo va a significar el inicio de un proceso de aceleramiento de la prosperidad, porque yo veo muy difícil que estos países y estos gobiernos agresivos contra Venezuela puedan mantener esa agresión si hay una amplia participación en las elecciones presidenciales del domingo 20 de mayo. Y eso le va a dar mucha fortaleza al presidente Nicolás Maduro para acelerar todos estos procesos, hacer más eficaz el gobierno nacional, de que los beneficios sociales lleguen directamente a la población, que nosotros podamos acelerar el uso de nuestras riquezas naturales para seguir distribuyendo, para seguir construyendo vivienda, para seguir mejorando las condiciones del sector salud. Yo le diría a las venezolanas y a los venezolanos, vote, simplemente, porque al votar, primero, apuestas a tu país. La otra opción, la alternativa al voto es la violencia, la injerencia extranjera, Julio Borges bajándose del portaaviones con la banda presidencial terciada, su sueño, su pesadilla para el resto de los venezolanos. Votando también le manda un mensaje al mundo de que los asuntos de los venezolanos, parece una verdad de perogrullo, pero hay que decirla, los asuntos de venezolanos los resolvemos los venezolanos, así como los asuntos de los colombianos los resuelven los colombianos. Yo podría decir centenas de cosas sobre lo que ocurre en Colombia. Tengo mis opiniones, pero son los colombianos los que en última instancia escogerán su presidente. Bueno, muchas gracias. ¿Sabes? Gracias a ti, José. Mucha suerte. Gracias. Una pausa y al regresar los confidenciales.
Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora los confidenciales. La actitud del gobierno suizo, incluyendo en una lista altos cargos del gobierno venezolano, a las que aplica sanciones, siguiendo la línea de los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea, ha causado un profundo malestar en medios oficiales. La acción proveniente del gobierno de un país cuya política exterior se caracteriza por la neutralidad es interpretada como una agresión producto de las presiones de factores que se han puesto de acuerdo para atacar a Venezuela en función de un plan para derrocar al presidente Maduro. La embajada suiza en Caracas hasta ahora ha guardado silencio y se ha negado a hacer cualquier tipo de pronunciamiento. La situación pudiera evolucionar hacia un retiro de funcionarios. Las encuestas serias efectuadas en el país en las últimas 2 semanas revelan una mayor expansión y consolidación de la candidatura presidencial de Nicolás Maduro, un decrecimiento de la candidatura de Henry Falcón estimado en un 10% y un crecimiento de la candidatura de Bertucci. Lo que reflejan las encuestas sería producto, según los analistas, de lo siguiente. Caso Maduro, se deja sentir el peso de la maquinaria del intenso trabajo de los partidos del gran polo patriótico, gobierno nacional, gobernadores de estado, alcaldías y una publicidad bien elaborada sobre la obra de gobierno. Caso Falcón, el descenso obedecería a la vocería múltiple que genera confusión, a la falta de implantación nacional de la candidatura, a la contradicción programática del mensaje y a los ataques del sector opositor que no participa en el proceso electoral. Caso Bertucci, su ascenso se atribuye a la imagen independiente, no comprometida con la política partidista, al lenguaje suave, sin estridencia ni agresiones personales y al caudal del sector evangélico que lo apoya y que aparece participando por primera vez en una campaña electoral en Venezuela. El presidente Trump no va a la cumbre de las Américas oficialmente porque quiere enfocarse en Siria. En Washington se dice que quiere quedarse pues con el allanamiento de la casa y oficina de su abogado personal Michael Cohen por parte del FBI relativo al pago del presidente de los Estados Unidos a la actriz pornográfica Stormy Daniels. Puede que lo involucre. El gobierno venezolano apuntó con las sanciones a Panamá, donde era Copa Airline. El actual presidente de Panamá fue el abogado y representante legal de esa compañía antes de ser canciller. Confidencial al cierre, Interlace, ficha técnica, 1.580 entrevistas en hogares en todo el país desde el 6 de marzo al 21 de marzo 2018. Resultados. Si este domingo se realizaran las elecciones presidenciales, ¿por quién votaría usted entre los siguientes candidatos presidenciales? Nicolás Maduro, definitivamente y probablemente votarán 52%. Henry Falcón, definitivamente y probablemente votaría 22%. Javier Bertucci, definitivamente y probablemente votarían 14%. Otros definitivamente y probablemente votarían 1%. Ninguno no sabe, no responde definitivamente y probablemente votarán 11%. Entre Nicolás Maduro y Henry Falcón, ¿por quién votaría usted? Nicolás Maduro, definitivamente y probablemente votarán 57%. Henry Falcón, definitivamente y probablemente votarán 33%. Ninguno no sabe, no responde, definitivamente, probablemente votarán 10%. Entre Nicolás Maduro y Javier Bertucci, ¿por quién votaría usted? Nicolás Maduro, definitivamente y probablemente votarían 56%. Javier Bertucci, definitivamente y probablemente votarán 30%. Ninguno no sabe, no responde definitivamente y probablemente votarán 14%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por su canal Televen.